Muy buenas noches a todos los que hoy se encuentran aquí en esta sala de la Asamblea Nacional de Autogobierno, esta sala de Zoom. Ustedes saben que la Asamblea Nacional de Autogobierno tiene año y medio de haber nacido. Nació el 22 de septiembre perdón, 22 de octubre de 2023 y con base en la nueva Constitución que se había construido durante varios años entre muchas organizaciones. Buenas noches a Miguel Ángel Contreras también. Entre muchas organizaciones creamos una nueva constitución que ustedes ya conocen. Por aquí tenemos ejemplares. Me está entrando Andrés Mejía también. La nueva constitución mexicana. Y con base en ella se formó la Asamblea Nacional de Autogobierno y después en 2024, el día 6 de octubre, se fundó la República Federal y Pluricultural de México, que es pues una nueva república basada en el proyecto de la Sociedad del Afecto, que a su vez está plasmado en la nueva Constitución. Y estamos construyendo un nuevo país donde haya cooperación, donde haya construcción de consensos, donde haya eh, sobre todo autogobierno, que decimos que ya basta de partidocracia, ¿no? Ya los partidos y los gobernantes en realidad usurpan, digo yo, el poder del pueblo, porque pues quien debe decidir es el soberano, ¿no? No sus representantes y pues representantes que pudieran ser cuestionados por la forma en que cooperan, en que llegan y que nos tienen sometidos, ¿no? Según su democracia, que de la cual algunos, como Cedillo, se ufanan. Su democracia consiste en que vais a votar cada 6 años o cada 3 años y ya luego ellos deciden todo lo demás. Y esa es la supuesta democracia. En ese contexto estamos construyendo pues, las asambleas comunitarias, municipales, estatales y nacional y los consejos de educación, de salud integral, de de economía equitativa, de revolución cultural, de ecología y bienes naturales y así todo. Bienvenido, Edgar Sánchez, qué bueno que estás aquí. Buenas noches a todos, dice Edgar Sánchez. Y por ejemplo, el Consejo de Transformación Educativa, de hecho, que del cual hoy vamos a hablar un poco porque se relaciona con el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Estamos en el número 69 ya de Charlando con Ana, hoy que es día 12 de mayo de 2025. Ya le dimos la vuelta al año, ya vamos en el número 69. En enero cumplimos un año con este programa y ya vamos en mayo con el número 69. Y hoy vamos a tocar el tema, pues, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues, en parte por la víspera que tenemos del Día del Maestro, que es el próximo 15 de mayo, como todos sabemos, y también porque ese día está anunciado un paro, un paro o una huelga. La verdad es que no sé, a ver si hay alguno de los compañeros que hoy están aquí con nosotros que aclare un poquito el sentido porque hay ambivalencia entre si se trata de un paro indefinido, van a hacer un plantón ahí en el Zócalo, enfrente de Palacio Nacional, o va a ser un paro de 24 horas, o de, algunos dicen que de fin de semana, ¿no? De jueves y viernes, quizás hasta el lunes, no se sabe. Pero la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la cual estamos charlando hoy, pues es una organización sindical y he estado pensando que es la organización sindical que más capacidad de movilización tiene. Eso llama mucho la atención porque las bases de la coordinadora, los integrantes de la coordinadora, sobre todo en Oaxaca, sabemos en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, pero en muchos otros estados tienen una alta capacidad de movilización, deciden impugnar algo y han hecho pues grandes movimientos desde 1979 que se formó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en abril de 1979, pues por la inconformidad que tenían con el tipo de charrismo sindical que había en el sindicato y que hay en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y entonces pues han hecho muchas cosas, se han unido a protestas, pero ellos mismos pues derribaron la llamada reforma educativa de Peña Nieto, que era una tontería, era una cosa totalmente negativa para la educación, obviamente hecha por personas con muchas limitaciones educativas
y que ponía a los maestros como Loret de Mola en la película Cero en Conducta, ¿verdad? Eh, pues ponen a los maestros como los responsables de que haya tantos problemas en México por la mala educación. Esa es una forma de pensar, ¿eh? De que la educación por sí misma es la solución de todo o el problema de todo. No se ve pues que los maestros, como actualmente lo están, todavía están sometidos a supervisiones demasiado rígidas y mucho burocratismo, a salarios bajos para su nivel profesional, sobre todo, a muchas tensiones en las escuelas, y eso hace pues precisamente que la coordinadora tenga esta gran capacidad de lucha desde todo el tiempo que ha vivido. Por ellos quitaron a Jongitud en 1989. Jongitud era el cacique del CENTE, con el que había surgido, priista, y pues gracias a la coordinadora tuvieron que despedirlo de ese cargo de dirigente, de secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 1989, pero pues pusieron de inmediato, el propio, dicen los apuntes, el propio Salinas quita a Jongitud y pone a Elba Ester, y Elba Ester pues era una eh, seguidora de Jongitud, probablemente pues con ciertos estilos de seguridad en sí misma que mucha gente pues ha mencionado eso, que tiene capacidad de hablar, aunque ya ven que cuando fue eh, esta bacteria N1H1, ella no lo podía pronunciar, ¿no? Y así otras palabras que para ser una maestra, pues sí, también dejaba mucho que desear, ¿no? Eh, el Bester, pero ella fue la siguiente cacique. Se le acusó incluso por parte de algunos integrantes de la coordinadora de haber asesinado a uno de los fundadores de la coordinadora, ¿no? Al maestro Misael Núñez, a principios de los años 80. Y el Bester, pues se hizo cacique, ya terminó en la época de Peña Nieto siendo la presidenta vitalicia, quería ser secretaria de Educación Pública, eso pues nunca se lo concedieron, pero sí a su yerno. Estuvo como secretario, como subsecretario de Educación Básica durante el gobierno de Peña Nieto, no, perdón, durante el gobierno de Calderón, subsecretario de Educación Básica. Sí era maestro, su yerno, ahorita no recuerdo exactamente su nombre, pero pues no tenía merecimientos. Como no han tenido merecimientos, también la educación ha sido un problema muy grande, a pesar de que hay momentos luminosos de la educación con Vasconcelos, cuando surge la Secretaría de Educación Pública en 1921 y con el plan de 11 años coordinado por Martín Luis Guzmán, sobre todo en la época de López Mateos, cuando surge el libro de texto gratuito para todos los niños, que era una cosa impresionante, que todos los niños tuvieran libros en su mano y en su casa, y además surge el desayuno escolar. Y antes de eso, en la época de Cárdenas, surgen los talleres, las cooperativas escolares y los talleres que capacitaban en la carpintería, en otras manualidades, en corte y confección, para que tuvieran una forma también de generar ingresos y de saber, pues, no solamente ir a escuchar discursos, sino también saber hacer, ¿verdad? Y que se extendió en las secundarias después. En fin, ha habido momentos luminosos de la educación, pero desde que surgió el cacicazgo de Jonquitud después del plan de 11 años y hasta la fecha, pues no nos hemos podido reponer en educación. Y es muy importante el papel que ha jugado la coordinadora por su capacidad de movilización, por su eh, independencia. Una de las cosas que llama la atención de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es que hasta ahora no hemos ubicado con claridad a un dirigente único, como casi en todo se está acostumbrado, ¿no? Que los petroleros haya un solo dirigente, que los electricistas un solo dirigente. Y pues el CENTE, pues era el cacique Jongitud y luego la cacique, el Bester.
Y ahora pues es un charro, ¿no? El que está ahí, bueno, en pacto con el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, alguien que está dispuesto a aceptar pues, lo que digan desde arriba, ¿no? No alguien que luche realmente por el beneficio de los maestros, de los trabajadores y por un proyecto social, una educación alternativa. Entonces, es una coordinadora literalmente y eso yo creo que es muy interesante y coincide ahí con esto que estamos buscando en ANA, del autogobierno, porque no hay, les repito, no hay un dirigente único. Por ahí se mencionan algunos nombres, pero cada sección, sabemos que la sección 9 de la Ciudad de México, la sección 22 de Oaxaca y así la sección de Chiapas, cada sección tiene su autonomía, se coordinan entre sí y nos impresionan con sus movilizaciones grandísimas, ¿no? Vamos a verlo este 15 de mayo. Este jueves va a haber una movilización muy grande en la Ciudad de México de la coordinadora. Van a llegar a la Ciudad de México personas de muchos lugares del país, sobre todo del sur y del sureste. Pero no sé de cuántos estados, la verdad es que no sé en cuántos estados haya movimiento de la coordinadora, pero lo hay en Durango, lo hay en San Luis Potosí, lo hay en Guanajuato, lo hay, no sé si Sonora, Baja California. A ver si hay algún compañero que le pedí a Pablo López Figueroa si podíamos invitar a alguno de los compañeros de la coordinadora para comentar su movimiento, ¿no? Que ha sido impresionante, se solidarizaron con los normalistas de Ayotzinapa. Una de las demandas de la coordinadora ha sido esa, que haya más normales y que además, como lo era antes, todos los egresados de la normal tengan un lugar asegurado en la educación, sobre todo, pues viendo que hace falta muchos educadores, ¿no? Hay todavía muchos pueblos donde un solo docente le da clases a niños de primero, de segundo, de tercero, y a veces de 3 grados o a veces hasta de los 6 grados, un solo maestro. Y la coordinadora, hay que señalarlo, es un sindicato. Y en ese tenor, es una corriente sindical, un sindicato, en ese tenor se ha mantenido. Tiene una implicación política, se aliaron con López Obrador para hacerlo llegar a la presidencia, los convenció, pero después parece que ya no estuvieron tan. A ver, ahorita que nos diga Roberto Castro su opinión, porque no, no va bien. Ya no estuvieron tan de acuerdo entre López Obrador y la coordinadora. Según López Obrador, echó para abajo la reforma educativa de Peña Nieto, que culpaba a los maestros, los ponía a evaluaciones punitivas, de que con amenaza de despido, si no pasas un determinado examen que nadie garantizaba que estuviera construida adecuadamente, sin una formación, sin una capacitación implicada, sin un enfoque pedagógico, educativo, perdón, no terapéutico, educativo adecuado. O sea, nada más quieren evaluar como desde la OCDE, quieren evaluar sin tener una idea del parámetro, ¿no? O sea, qué es lo que está buscando la educación. Las evaluaciones se mantienen dentro de la tradición de que tienes que saber operaciones, ¿no? Matemáticas de tal nivel, ecuaciones, operaciones fraccionarias, etcétera. Pero eso es lo que queremos con la educación, que los niños sepan las tablas de multiplicar, o que es lo que le hemos comentado a los compañeros de la coordinadora, o queremos niños creadores, o queremos niños que sepan trabajar en equipo, que sepan autogestionarse, que estén comprometidos socialmente. Entonces, la OCDE, el proyecto PISA y el SCALE, todas las evaluaciones son abstractas, de que hay que saber matemáticas, porque saber matemáticas para pasar exámenes, pero no formativas. Entonces, la coordinadora se ha dedicado mucho a la reivindicación laboral de los docentes, de los maestros, y por eso también tiene mucho apoyo. Desde defender en caso de despido, obviamente demandas de aumento salarial. Ahorita están haciendo la demanda de un aumento salarial también de 100%. No, los presidentes desde Salinas para acá empezaron tanto en las universidades como en los propios docentes de educación básica a manejar diferencias de sueldo por muchos parámetros, muchos criterios de qué productividad, escala. Y entonces ya hay muchos sueldos de los docentes, unos ganan un poquito menos, otros más. Estimo yo, a ver si alguien nos lo puede decir, que ahorita un docente anda ganando alrededor de 16,000 a 18,000 pesos mensuales.
que para el nivel profesional que debe tener un docente y para lo que significa para para la sociedad, pues es un sueldo raquítico, ¿no? Quizá hay algunos que ganen hasta 35 40 mil pesos. Los supervisores creo que andan en 45 mil o 40, pero de todas maneras son sueldos muy bajos. Siempre los que van a ser gobernantes dicen que le quieren priorizar la educación y terminan poniendo a Mario Delgado, ¿no? O sea, alguien que no tiene ni idea de la educación, por lo menos desde 1976 a la fecha. No ha habido ningún secretario de educación que valga la pena mencionar de 1976 a la fecha. No Martín Luis Guzmán en los años 50, 60, no Lázaro Cárdenas, no Agustín Yáñez, no Bravo Aguja, y así otros secretarios de educación, Martín Luis Guzmán en la Comisión de Libros de Texto Gratuito, o sea, personalidades de la cultura y de la educación, ya no es. Ahora Mario Delgado o Leticia Ramírez, ¿no? Leticia Ramírez o esta Vázquez Mota o Lujambio, ¿qué tienen que hacer en la educación, no? O el otro que no pudo ni siquiera decir leer, que mejor la niña de 8 años le corrigió, Nuño, no se dice leer, se dice leer. Al secretario de Educación, la niña de 8 años, en un acto público, no sé si lo recuerda, ¿verdad? Sí, Entonces la coordinadora pues ha jugado un papel crítico del sistema educativo y del sistema político. Sin embargo, pues ellos por ahí, el Consejo de Transformación Educativa surge en 2011. Por ahí, por 2013, se habló de un proyecto alternativo de educación generado por la coordinadora, cercano mucho a los conceptos de Paulo Freire, pero un proyecto educativo que se quedó ahí como un poquito en segundo plano. No hay reivindicaciones propiamente educativas. Casi todas las reivindicaciones de la coordinadora son sindicales en el sentido de salariales. Por ejemplo, ahorita, mucho de la lucha que están dando ahorita es porque se derogue la ley del ISSSTE y que las jubilaciones pues tengan una edad máxima de como docente para jubilarte, que tengas una pensión digna, ¿verdad? Que las jubilaciones se calculen en salarios mínimos, no en unidades móviles, ¿no? En unidades de medida, las llamadas UMAS. Entonces son las reivindicaciones y bueno, les digo, van a ser un movimiento muy grande a partir de este jueves. Por eso es que en ese contexto hicimos este programa. Entonces, otra cosa, pues la coordinadora tampoco tiene un proyecto político, como por eso también nos interesa esta análisis de hoy, ¿no? ¿Qué sería imagínense esa capacidad de movimiento que tiene la coordinadora si hubiera un proyecto político, porque merece un proyecto político en el sentido de qué tipo de nación queremos. ¿Se aliaron con López Obrador? ¿Ya se desaliaron? Este movimiento que están haciendo ahora, pues es evidente que no está contenta Claudia Sheinbaum de que le hagan este movimiento. Hay que decir que hace unos meses estaban imponiendo la nueva ley del ISSSTE y la coordinadora se movilizó y tuvieron que echar para atrás la ley del ISSSTE, pero sigue en la posibilidad de que la apliquen y sobre todo lo que más cuestionan de la nueva ley del ISSSTE pues son las jubilaciones, las pensiones que les preocupan mucho. Entonces, a nosotros nos gustaría invitar, bueno, antes de esto, el Consejo de Transformación Educativa que surge en 2011, como ustedes saben, ha hecho 4 congresos y vamos por el quinto congreso ahora en octubre, que va a ser por Zoom. Todos los demás han sido presenciales. Este es el primero que va a ser por Zoom. Y en esos congresos, en todas las ocasiones, hemos invitado a la inauguración del congreso a los compañeros de la coordinadora y han estado, han dado un saludo en las inauguraciones de los congresos, pero nos interesaría una cercanía mayor para hablar de proyecto educativo y de proyecto social, de proyecto político con los compañeros de la coordinadora. Al parecer ellos tienen cuidado en ese sentido. Puede ser que no haya consensos como son una coordinadora, pero nos gustaría invitarlos a pensar, pues a nosotros nos interesa acabar con la partidocracia.
Nos interesa hacer una educación creadora, formadora de personas, de equipos autogestivos, una educación afectiva, la sociedad del afecto, una una educación vinculada a la comunidad a través del tequio escolar. Entonces quisiéramos saber qué piensa la coordinadora de un proyecto educativo alternativo como el que tenemos en el Consejo de Transformación Educativa y en la Asamblea Nacional de Autogobierno, ¿verdad? Donde los niños se involucren con la comunidad, afectivamente con la comunidad. Y imagínense que hay más o menos 37 millones de estudiantes en México y más o menos 2,5 o 3 millones de docentes. Entonces, yo les digo, imagínense que todos ellos estuvieran dedicados a hacer cosas interesantes, como dice Mafalda, ¿no? Que la maestra le dice, mi mamá me cuida, mi mamá me asea. Y después de varias de esas frases, Mafalda le dice, oiga, maestra, y ya sabemos que su mamá es muy buena gente, pero ¿cuándo nos va a enseñar algo interesante? Entonces, necesitamos una transformación educativa que estamos impulsando desde el Consejo de Transformación Educativa, desde ANA también, desde la Constitución nueva, y pues la coordinadora pues debiera estar en articulación con esto y no solamente hacer un movimiento para presionar, quitar la ley del ISSSTE y replegarse, ¿no? Sino ir hacia la construcción de una nueva posibilidad. Pues esa es la introducción que yo quisiera hacer este día para abrir pues la reflexión compartida con ustedes, charlando con Ana. ¿Qué piensan de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Qué impresión tienen? No sé si hay algún compañero de la coordinadora que nos pudiera hablar de su propia, pues del movimiento que están haciendo, de su historia, de su significado, de hacia dónde van. Felipe, adelante, por favor. Como siempre, mi querido Eduardo y amigos, quiero ser el primero. Dicen que los primeros Mm, serán los últimos y los últimos serán los primeros. Bueno, mm, mira, en realidad la coordinadora en su aspecto de movimiento, creo que es uno de los más reconocidos, porque ya ni siquiera los médicos del Seguro Social, ya nadie, son los únicos que han enarbolado el verdadero sindicalismo. Y eso, al menos a mí en lo personal, me agrada. ¿Sí? Número uno, por ese lado. Por otro lado, en cuanto a la educación, hace 8 o 10 años que participé por primera vez como candidatos, como ciudadano candidato a gobernador en Yucatán, proponíamos en nuestro plan de trabajo que sea 4x4. ¿Y qué quiere decir 4x4? Que los primeros 4 años, después de pasar por tu pre-primaria o tu preconocimiento, ese que le llamamos primaria acá, son 6 años, que sean cuatro, que sean 4 años de pura lectura y comprensión y las bases de las matemáticas, la suma, resta, multiplicación y división, punto. 4 años, pero de lleno. ¿Y por qué 4x4? Que sean 4 horas, 4 días y 4 años, nada más. 4 horas al día, 4 días a la semana y cuatro, lo que dije, ya. cuatro Entonces, años. 4 años, ¿no? Eso sería una primera base, un primer sustento, un primer cimiento para que los niños llegan a prepa, los jóvenes, y no saben leer y menos comprenden. Muchachos que ya están entrando a la licenciatura, les dices, léeme este texto. Están balbuceando, están mediocres y con todo respeto lo digo, ¿sí? Entonces, hemos perdido ese sentimiento, como lo dije hace un año o año y medio, de que antes andábamos con un libro bajo el brazo. Íbamos en el camión, íbamos en el metro de aquel 68 con un libro bajo el brazo y siempre estábamos leyendo y había reuniones en las bibliotecas. Ahora no hay nada de eso, puro WhatsApp, puro WhatsApp. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí es correcto que continúe la coordinadora como pilar o ahora sí, como punta de lanza para un verdadero sindicalismo a nivel nacional. Y número dos, que sí se planee una verdadera educación para el conocimiento y la comprensión de lo que es el mundo. Y no nada más el mundo terrenal, el mundo sideral, ¿verdad? Es cuanto, amigos. Gracias. Gracias, sí, gracias Felipe por ese reconocimiento a este movimiento que ya lleva pues más de 46 años, ¿verdad? Muy vivo, muy vigente y pues reiteramos Perdón, la...
Sí, perdón, quiero agregar, y que hace como 35, 40 años me tocó los bloqueos aquí por el acá, precisamente en el surgimiento de esta coordinadora, ¿no? Que había muchos guerrilleros de mucho valor y de mucha entrega y pasión, ¿verdad? Hay que reconocer que gracias, me tocó dormir en carretera dos noches, ¿verdad? Por mm, los bloqueos que hacían. Gracias, es todo. movimiento impresionante. Pues es que, te digo, más de 2,5 millones de docentes de educación básica, bueno, no, con educación superior, 2,5 millones más o menos. Pues es una gran proporción, es un gran movimiento y de ellos, los docentes, pues tienen una gran fuerza social y política. ¿O tú cómo la ves, Javier? Sí, buenas tardes todas, todos. El, pues lo que veo desde un punto de vista crítico es de que las prácticas sindicales han demostrado su ineficacia en cuanto a los logros que se han obtenido. Por una parte, el charrismo sindical es un ejemplo de todo este fracaso de la organización de los trabajadores de la educación. El sindicalismo, digo, perdón, las manifestaciones que hacen, eh, eso para mí no ha dado ningún resultado. Eh, bueno, eso es por una parte en cuanto al sindicalismo. Las prácticas del sindicalismo actualmente no han dado los resultados que debieran. Por otro lado, la educación, que es lo más importante, sus contenidos, es ahí donde pienso yo que, por ejemplo, en el caso nuestro, es en donde estamos incidiendo. Lo más importante de la educación es los contenidos, cómo, dónde y cuándo, ¿sí? En la medida en que limitemos la formación de los educandos a espacios cerrados, de esa manera nunca vamos a lograr vincularnos con la comunidad. Entonces, el, la educación no solo debe ser intraaulas, sino tiene que salir y vincularse con la comunidad. Esto es llevar a los jóvenes, a los niños, a visitar la comunidad y a que conozcan cuáles son los problemas reales que vive la comunidad y, y en esto tienen que ser los guías, los maestros, ¿sí? Por otro lado, se tiene que utilizar la estadística para que nos introduzcamos a la realidad a través de parámetros, que aprendamos a utilizar parámetros que nos permitan ver y evaluar el proceso educativo y el impacto social que tiene en cada una de las comunidades. Entonces, en las comunidades pequeñas, yo pienso que es donde podríamos comenzar y tenemos que hacerlo mediante proyectos pilotos para vincular a los maestros y a los educandos en un proceso de investigación, ¿sí? De investigación real sobre la problemática que hay en la comunidad. Y por otro lado, hay que insistir mucho en desmitificar la historia, ¿sí? Entonces, la historia es lo que nos va a dar la idea de cómo es el sistema, cuáles son las características del sistema, que todas son aberrantes, ¿no? Porque el sistema en el que estamos viviendo es un sistema viciado de origen y perfeccionado en cuanto a estos vicios que han devenido en lo que hoy conocemos y que cualquiera pues califica como el que no avanza, el que no tranza, no avanza, ¿sí? Esto describe de una manera brutal las características del sistema que hay en todo el mundo, ¿sí? Y por eso este proyecto de ANA, este nuevo paradigma, va a romper con todo, con todos esos vicios y para esto necesitamos convertirlos en primero, desmitificadores. Los maestros tienen que, por ejemplo, en el caso del libro de historia, pues la historia reciente que nos importa porque es donde ha habido mayor movimiento y ha impactado mucho en la sociedad, pues tenemos que saber la verdad todos, ¿no? Por ejemplo, que los expresidentes que han sido agentes de la CIA y que todos han incurrido en delitos contra la humanidad, de lesa humanidad,
Y por eso es que no somos capaces de actuar y organizar para hacer un reclamo que tenga impacto, no solo aquí en la sociedad nacional, sino en todo el mundo, respecto a los crímenes que están cometiendo de lesa humanidad en Gaza y en África y en lo que llaman el Medio Oriente, una barbaridad, ¿no? Que es esa parte de Asia. Y concluyo, la, la educación tiene que ser holística y tiene que estar vinculada a la comunidad y salir de las aulas, y los maestros, para poder enseñar, tienen que hacer proyectos de investigación y desde pequeños, no solo, por ejemplo, las cooperativas escolares, para que los niños hagan ahorro y hagan inversión, ¿sí? El capital consiste en reinvertir para producir bienes, no mercancías. Es cuanto por lo pronto. Gracias. Gracias, Javier. Pues sí, la coordinadora ya ves que tiene un lema que lo dicen en sus marchas, en sus plantones, que dicen el maestro luchando también está enseñando. A los niños les enseñan a luchar por sus reivindicaciones, pero desde un punto de vista de reivindicación no tanto. Una de las preguntas sería interesante, ellos luchan por democracia sindical desde que surgieron. Decíamos hace un rato que tienen una gran capacidad de movilización. ¿Por qué el CENTE sigue siendo charro? ¿Y por qué López Obrador y Claudio Sheinbaum, que se suponían que eran aliados de la coordinadora, mantienen al líder charro del CENTE? ¿Cuál es la lógica ahí, no? ¿Por qué no han logrado incidir en poner al secretario de Educación, si es el movimiento más importante de los maestros? ¿Qué detiene todo eso, no? Y bueno, han parado la ley del ISSSTE, han sentado al gobierno a negociar con ellos. Ha habido en muchos momentos negociación entre el gobierno y ellos para algunas cuestiones de tipo laboral específicas, ¿verdad? Pero se mantienen así. Entonces, ¿por qué no hacen estos proyectos educativos los maestros? ¿Por qué no fueron considerados para el cambio en la nueva escuela mexicana? La hicieron otra vez desde el gobierno sin considerar esencialmente a los maestros y en particularmente a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hasta el momento no tenemos una idea de qué opina la coordinadora sobre la nueva escuela mexicana y sería interesante que la hubiera, ¿no? Felipe. Gracias, gracias nuevamente. Bueno, entendiendo que la educación es todo un universo de prácticas y, por ejemplo, en el aspecto, en el campo ya del plantel, de la escuela, pues deben ser y la inducción, la formación, la capacitación, la instrucción. Bueno, yo no soy maestro ni tengo esa profesión, pero la lectura te abre el pensamiento y te va dando el conocimiento, ¿no? Entonces, al decir que era 4 por 4 y aprender a leer y poner las bases de las matemáticas en esos primeros 4 años, en esos 4 días semanales, en esas 4 horas diarias, era para que en 4 años el individuo, el chamaco, vamos a decirlo, de 6 a 10 años, cuando llegue a los 10 años y puro leer, y claro, haciéndolo con lecturas amenas, lo que saben hacer los maestros, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que a los siguientes 4 años, cuando le enseñes historia universal, le enseñes historia de México desde los ancestros, en 4 años, porque ¿qué te enseñan de historia universal y qué te enseñan de historia de México? Nada, ni siquiera saben quién es Narciso de Mendoza, ya no saben quién es, ¿sí? Así para acabar pronto, ¿no? Entonces, no, yo dije nada más una partecita de lo que era un programa del que nos asesoramos con varios maestros para diseñar nuestro programa de trabajo en la parte de educación para Yucatán, ¿sí? Entonces, después de ese conocimiento general de los 10 a los 14 años, vendría otra etapa en donde sí entraría la parte de cómo te defines tú para hacer tu formación, para hacer ya tu futuro. Obviamente, en esos 8 años, las visitas a museos, las visitas a parques ecológicos, la visita a las comunidades, etcétera. O sea, es un plan, no nada más 4 por 4 y se acabó, ¿no? Es un plan que lleva varias actividades, ¿no?
es lo primero, yo pienso que debemos diseñar. Obviamente que sin dejar a un lado la lucha sindical, ¿no? Gracias, ¿eh? Gracias. Sí, sí, precisamente no se han metido mucho en lo pedagógico. Ahorita pareciera que a las intervenciones que se han hecho les interesa mucho lo pedagógico y casi a la coordinadora decíamos, le interesa más lo sindical más que lo pedagógico. Una invitación siempre ha sido, pues vamos hacia lo pedagógico también. Está muy bien, esto coincide con lo que tenemos en la Constitución de disminuir la jornada escolar, tanto para los profesores como para los alumnos, ¿no? Para que haya otras posibilidades. Pero en un mundo donde los niños casi no conviven con sus padres están trabajando, pues son guarderías también las escuelas, ¿no? Entonces, por eso es que no pueden disminuir la jornada. No solamente no la pueden disminuir, sino que la quisieron hacer de tiempo completo para que los niños estuvieran guardados y no estuvieran ahí, pues que los padres tuvieran que dejar de trabajar por los niños. Entonces ya los querían de tiempo completo y como si la parte de convivencia familiar no fuera también importante. Entonces, hay muchas cosas que decir sobre la educación. Hay todo un proyecto. Nosotros, por ejemplo, hablamos de la importancia de escribir, no solamente de leer, la importancia de crear, de trabajar en equipo, de la autogestión. Hay muchos proyectos, ¿no? El detalle aquí, el día de hoy, es, ¿qué onda con la coordinadora? Digo, parecen compañeros los integrantes de la coordinadora, pues cercanos a las luchas que estamos dando, pero ¿por qué no hacemos un proyecto educativo entre el Consejo de Transformación Educativa, ANA y la coordinadora? ¿Y por qué no quitamos ya el charro, al del CENTE? ¿Y por qué no pensamos en ir cambiando a la partidocracia? Es decir, que ya se establezca que los niños aprendan desde pequeños, como decía Neil en su escuela Summerhill, al autogobierno. Claro que en la escuela sumergida el autogobierno era un poco tradicional, eran las votaciones y como si fuera la democracia que aquí le han llamado burguesa, ¿no? Pero hay formas de autogobierno para construir consensos y hacer educación creadora y por ahí pudiéramos explorarle, ¿no? A ver, le vamos a dar la palabra a Eliseo, luego a Juan Pérez y luego a Pablo López Figueroa. Eliseo. Sí, miren, hay que darle la importancia y es la importancia que tiene la coordinadora. Nos guste o no nos guste, es el movimiento que sí aglutina, ¿sí? Y no nada más a los maestros, sino también a las organizaciones sociales. Entonces hay que darle ese valor y ese peso. Lo que pasa es que ahí mismo en la coordinadora, todo mundo se está peleando por a ver quién quiere llegar a ser el representante, porque representa, ahora sí que intereses y cuotas sindicales. Y eso no hay que hacerlo. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui ya papá y tuve la primera hija que fue al kinder, desde que entramos nos dijeron luego, tienen que cooperar y colaborar para que se construya la barda perimetral del kinder. Bueno, salió mi hija de ese kinder y pasaron las otras dos y nunca se terminó la barda. Bueno, ni siquiera se inició. Mm, Y cuando cuestioné yo eso, ¿qué fue lo que pasó? Pues que me expulsaron junto con mis dos niñas que todavía estaban ahí. Entonces yo dije, pues es parte de la lucha y el aprendizaje. Así lo vi yo. Pero resulta que cuando entran a la primaria, igual me toca participar en la mesa directiva. Y como ya más o menos andábamos un poco involucrados en la grilla social, pues luego, ¿no? Como yo no pertenecía a la cooperativa de los dulces, chatarras y todo eso, era el negocio del director junto con dos maestras. Y obviamente yo me opuse siempre a eso, pero igual tuve que salir ahora sí que por piernas, porque era, era yo el David contra el mundano mundo, ¿no? mm, Entonces, obviamente, había que correrle, pero donde les voy a platicar que hicimos un buen trabajo es en el CAPSEPOA, que era la coordinadora de asambleas populares y pueblos de la Náhuatl, porque teníamos ahí la fortuna de tener a cuatro maestros.
Una es la maestra Leti Vite, que todavía está en activo en el Poli. Sí. Y otra de las compañeras que luego participaba de vez en cuando era Georgina Tecla Yalín, que todavía es maestra activa en la escuela de ahí del casco de Santo Tomás, en la escuela de enfermería. Entonces, ellas, aparte de que siempre han trabajado como buenas maestras comprometidas, sí han puesto algo de ahora sí que de su aporte intelectual para que se supere mucho el estudiantado. Pero ahí igual todavía nos avasallan la gente que dice voy a la escuela por no ser nada y para decirlo claro, muchos que se dedican a ir como porros, porque saben que van a pasar casi todas las materias y no van a asistir porque no van a saber nada. Y en este sentido, pues es donde le haría falta más a la coordinadora que tuvieran ese compromiso de que verdaderamente la educación fuera de investigación, no tanto nada más de escuchar y aprenderse como pericos las tablas, no. Hay que investigar precisamente de dónde es el origen de todo esto y hacia dónde nos tiene que llevar. Y obviamente se está avanzando, pero muy lento. Yo el proceso lo veo educativo muy lento. Yo tuve la oportunidad de estar no como maestro, sino como auxiliar en la Huasteca Potosina, porque yo me dedico a la cultura y al arte. Pero como faltaban maestros, me dijeron, pues órale, tú que ya más o menos sabes leer y escribir, pues ponte ahí, ¿no? Y me tocaba darle a dos grupos de segundo y tercer año, pero querían que la educación fuera nada más en base a juegos, no querían que, por ejemplo, un día que a mí se me ocurrió sacar a los niños a que anotáramos qué tantas plantas teníamos alrededor de la escuelita, se me cuestionó de manera muy fea que porque eso no se debía hacer en una escuela y que estaba prohibido sacar, aunque fuera ya al entorno, a los alumnos. Pues siempre, ¿no? Como siempre hemos luchado contra corriente, igual, ya no volvimos a sacar a los niños y yo les propuse que de menos se les diera cine a los niños una vez por semana, Claro. para que vieran que existe también el cine y que no nada más la taravisión, ¿no? Entonces, todo eso a la gente que propone, pues siempre se nos va a cuestionar muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es seguir proponiendo y seguir proponiendo. Y no debemos de echar marcha atrás en nada de eso. ¿Por qué? Porque la lucha sabemos que siempre es larga y es tortuosa. Es complicado, máxime cuando no tenemos esa oportunidad de llegar a las masas. Pero pues es como todo en la vida. Hay que luchar y muchas veces hay que luchar doblemente. Yo ahorita ahí les dejo mi comentario y más adelante comento un poco más. Sí, gracias, Eliseo. Pues sí, es importante hacer este giro educativo. Pero parece que ni el gobierno ni tampoco la coordinadora están mucho en ese tenor, ¿no? Es una lucha más sindical, más de juego político, sindical, pero no tanto educativo. Por eso ya lo hemos repetido, ¿no? Gracias, Eliseo. Le damos la palabra a Juan Pérez, luego Pablo, luego Otilia. Juan, adelante. No, es que a Juan siempre le cuesta un poquito de trabajo Bueno, abrir su micrófono, pero ya, ya lo. ya Adelante, lo sí, haré. te escuchamos bien, Juan. Buenas tardes. Yo creo que lo primero que hay que tratar de evitar es pensar como quieren las grandes empresas transnacionales. ¿Por qué lo decimos así de balón ping-pong? En México, para que nos hagan pensar como ellos quieren. Ahorita lo concretizo. En el Facebook hay 114 millones de usuarios. En el Instagram, 48. En WhatsApp, 63. En TikTok, 14 millones. La televisión abierta, 63 millones. Estos millones así de usuarios nos invitan, nos sugieren, nos transmiten la enfermedad digital, que es 5 o 6 horas estando diario.
¿Qué conlleva esto? Entre otras cosas, a no tener un pensamiento crítico. Otra cosa es ver todo aislado, personalizar lo que algunos le llamamos la lucha de clases. La lucha que están dando los compañeros no es lucha aislada, es un reflejo de la lucha de clases, la política del capital contra la pobreza en nosotros. Y los que vimos el 1 de mayo, sintetizamos las demandas y ahorita me voy al pliego petitorio. Reducción de la jornada laboral a 40 horas. No faltan intelectuales que están vendidos, cooptados, fragmentados por el mismo gobierno. Entonces ya no debemos de luchar por eso. Ya la presidenta, la administradora dijo que de aquí al 2030 va a estar. Ya nos desmovilizaron. Otro es aumento salarial y un aguinaldo en relación a la ganancia, los dos aspectos, a la ganancia, no ajustes, que de nada nos ayuda. Eliminación de los afores y pensiones. En los afores tengo entendido, a razón de que alguien me ratifique, son 28 millones de cuentas, más de 7 billones de pesos, y les da una utilidad, ya se imaginarán. Respeto a la autonomía sindical y fin al charrismo. Mejore en los servicios de la salud y abastecimiento. Veíamos el viernes pasado en Morenistas Estatutarios la situación de la salud. Hay 5,000 hospitales privados contra 1,500 públicos. Y en pandemia, algunos hospitales, si alguno tenía la desgracia de padecer COVID, le pedían una garantía arriba de 1,000,000 de pesos para atenderlo. No lo tenían, no los tenía, no lo atendía. Otra, el incremento de los medicamentos solamente en el primer trimestre han aumentado más del 30%. El sistema de salud, llámese ISSSTE, llámese seguro, llámese clínicas particulares, llámese sector bienestar, porque a ellos no les conviene que nosotros nos opongamos como parte del movimiento popular a que realmente se le dé otro carácter a la salud, y por eso tiene tanto incremento los consultas con doctor Simi, que te cobran 25 pesos, y ya el médico te dan la receta y ya la tienes que surtir, te salen 800 pesos. Otra es respeto de los derechos laborales, legislación de las trabajadoras sexuales. Y lo más importante, derogación de las reformas estructurales en el sentido laborales, educativas, energéticas, que perjudican a... Y si nos ponemos a analizar el pliego petitorio de los compañeros, ya tomaron en cuenta las peticiones que hicimos algunos trabajadores todos, que no nomás fueran demandas de ¿cómo se llama?, del magisterio. Por leer unas a las carreras, en el número 1 de aspectos económicos, asignación del 12% del PIB, personificación al 100% por vida cara. En el mismo apartado, eliminar el porcentaje del impuesto sobre la renta aplicado a todos los trabajadores, pagamos el 35%, nos aumentan el 12%, desaparece de ajuste, desaparece. Homologación salarial y prestación al alza mayor a la inflación. Dotar gratuitamente de agua potable, internet, equipo de cómputo, y pelear por las cancelaciones. Basificación a los compañeros que trabajan en outsourcing, a los que tienen horarios, a los que son eventuales, que después de los 28 días, perdón, para tener una estabilidad, una jornada y un salario y unas condiciones precarias. Aumento al presupuesto de salud, que se mejoren estructuralmente los servicios públicos de salud a los 3 niveles, municipal, estatal y federal. Pago de beneficios en restricción a las viudas o a los derechos acumulados.
Exigimos abastecimiento constante del cuadro básico de medicamentos. Alto a la criminalización de la protesta social. Aquí lo maneja el Estado, el gobierno y los patrones. Son daños colaterales. Y así encontramos a las madres buscadoras. La administradora dice, apoyemos a las madres el 10 de mayo, pero no le da solución al problema. Libertad inmediata condicional de todos los presos políticos. Y por último, exigir que bajen los precios de la canasta básica, la que ustedes quieren. Y se plantea, y es importante, el 27 de febrero, como comités de base del Poder Popular México, exigimos que los empresarios, su Estado y gobierno eviten esa conducta, separar las demandas, aislar las luchas, fragmentar, dispersar, alargar y no realizar cualquier acción que perjudique a terceros. Dar soluciones de trámite no básicas. Estos componentes nacen uso de las mesas de trabajo. Afirmar, ampliar la forma de resistencia, de la organización de facto. Tenemos nuestras demandas propias de los sectores y debemos de entender que no es pensando como ellos quieren, que si un maestro se enojó, que si me corrieron por toda la información e intervención que respeto a la de los compañeros, pero no estoy de acuerdo, porque aislamos, vemos el programa y perdemos el contexto fundamental que es la lucha de clase en México entre patrones y trabajadores, el pueblo trabajador de más de 197 millones que se están enfrentando continuamente. Nosotros por salir de la pobreza y ellos por hacer más ricos. Se vuelve la contradicción entre la riqueza y la pobreza. Entonces, en base a esto, sugerimos fortalecer, ampliar, porque es un reflejo de la lucha de clases con nuestras demandas propias. No esperar que vengan los de la coordinadora, porque bastante trabajo están haciendo por poner el punto de partida. Antes nada más eran demandas exclusivamente del magisterio. Ahora con lo del pliego petitorio que entregaron el 1 de mayo, se incluyen las qué es lo que quieren, que luchemos como pueblo, que no luchemos por mesas de trabajo, que luchemos por una negociación política, en donde en la actualidad pudiéramos plantear un salario social que abarque a trabajadores, tanto en el proceso productivo como las que no están, que están en el proceso reproductivo, las amas de casa, las indígenas, las naturales y todo. Pero que este aumento salario se en relación a la ganancia. Ahí está una demanda. El problema que tenemos todos se está agudizando y se viene agudizando. El problema del agua, que nos han metido que es por sequía, no, es por acaparamiento. Antes se alquilaba la concesión, ahora ya la Coca-Cola y demás empresas ven un manantial, te lo compro barato y explotan el agua. Y un agua que le sale menos de 2 centavos, el litro lo venden en 70. Y podemos analizar el 1 de mayo, que las demandas no, la gente, la población, estuvo por demandas generales y es donde debemos de buscar. Apoyarlos, que se incluyan nuestras demandas, que si hay posibilidad, no es una mesa de trabajo, porque ahí nos metemos el oficio, a nosotros nos ha pasado y a todos, metemos un oficio, si bien nos va, nos lo regresa, no, pues no está bien fundamentado. Como que caemos en la negociación que quiere el patrón, que quiere el Estado y quiere el gobierno. Entonces, en concreto, sugerimos, proponemos que no fragmentemos, que no veamos individualizado, porque el gobierno, los patrones, a través de los datos, nos vuelven individuales. Si no te afecta, no pelees. No es problema tuyo, es problema de ellos. Realmente te cooptamos si eres inteligente, eres crítico, tienes un pensamiento, siempre se van a oponer a llegar a tener todos los pensamientos. A la OCDE nos podrán decir que algunos podamos leer bien, algunos sepamos matemáticas, sino tener pensamiento no crítico. Y debemos de pugnar todos. No es una lucha del 15 de mayo, es una lucha de años que venimos dando, si ustedes quieren, desde 1900, de plan de Ayala, de todo, y que sabemos que nos enfrentamos a un aparato, a un Estado y unos patrones que cuando ven peligrados sus intereses y reduce su tasa media de ganancia,
reprimen, sataniza, no es problema tuyo y es lo que sea. Olvidarse de tener ese pensamiento individual y ver, nosotros partimos, hacemos una exaltación desde el punto de vista de la historia, el enfrentamiento entre unos contra otros, unos que tienen poco, que son pocos y tienen un dineral, y muchos que no tenemos más que el valor de nuestra fuerza de trabajo, y que esto nace de esa contradicción. Poder tener eso y esto nos va a permitir avanzar. No descalificar, no mentir, porque tenemos el pensamiento de Claudia, no podemos conceder las demandas porque no hay presupuesto, pero si hay para pagar un instituto de protección bancaria, pagar 1.500.000, pagarle los títulos financieros, más de 5 millones, billones, pero no hay dinero. Entonces debemos de verlo desde el punto de vista. Gracias. Sí, gracias, Juan. Pues muy interesante. Desde luego reivindicamos todos los anhelos históricos del pueblo y de los obreros. Ahorita le damos la palabra también a José Concepción después de Otilia. Y pero no sé, sobre todo en la educación, pues los patrones, ¿quién los pone, no? Se supone que los pone el pueblo, pero no es cierto. O sea, ¿quién puso a Mario? ¿Quién puso a Claudia? Los puso López Obrador, ¿no? Y todavía los empresarios de fábrica o de comercio, pues ellos tienen como una especie de derecho de propiedad que no está, que es menos directamente reivindicable, pero la Secretaría de Educación y el gobierno se supone que los pone el pueblo. Entonces ya habría que quitarlos, ¿no? En lugar de pedirles o demandarles esto de la semana de 40 horas, pues con la mano en la cintura dices, pues espérense 6 años, no, no hay prisa, ¿no? Ustedes trabajen las 48 horas de aquí al 2030 y ahí vemos. Imagínense qué es eso, ¿no? Pero pues, en fin, pues muy bien, muy interesante todo lo que nos dice Juan Pérez, siempre muy documentado, muy bien informado y muy bien analizado. Le damos la palabra a Pablo López Figueroa y después a Otilia y después a José Concepción Góngora. Gracias. Por hoy van a tener mucha suerte. Estoy librándome de una alergia que me tiene congestionada las fosas nasales. No puedo hablar mucho. Por eso digo, hoy van a tener más suerte. Mira, yo solamente voy a opinar referente a la situación de lo que es la coordinadora. Sí le dije al secretario de Difusión de la sección 22 de Oaxaca, le dije personalmente, le dije a otros colaboradores, le dije a Pedro de la sección 9. Lamentablemente ahorita, si se dan cuenta, hay una reunión precisamente planeando lo del día 15. Uno de los grandes éxitos de la coordinadora es que si tiene alguno de los secretarios generales la intención de liderar toda la coordinadora, se lo guarda muy bien porque son muy respetuosos de sus secciones. La sección 22, supuestamente con la sección 9, trabajan de la mano, pero no, ninguno se le ve haciendo campaña de una sección a otra para lograr ser el líder nacional. Su gran éxito que han tenido a través de todo el tiempo, yo los trato directamente. Estuve con ellos, me hicieron el favor de invitarme el 12 de abril en su congreso. Ahí expusimos el tema y ahora me hacen el favor de invitarme, de convocarme para estar con ellos el día 15 ahí en la Ciudad de México, precisamente en el templete para dar mi punto de vista referente a la huelga que comienzan. Sí, va a ser una huelga hasta ahorita planeada de forma permanente hasta que no le resuelva la presidenta Sheinbaum la decisión que tienen ellos de quitar la ley del ISSSTE del 2007. Ahí vamos, ¿cómo se llama? Ya se está planeando todo lo que son las tiendas de campaña, la forma de pedir alimentos, de apoyo que van a pedir para la gente que ahí se quede. Y si no pasa otra cosa, este servidor va a estar allá en la Ciudad de México. Ojalá, Marco, pudiéramos ir y planear con los secretarios generales que van a estar ahí. Yo los que conozco personalmente son a Yarila de Oaxaca y a Pedro de ahí de la sección 9 de la Ciudad de México. Ya en un momento les platiqué
de cómo estábamos nosotros y que precisamente nos llama mucho la atención lo que tú ya mencionaste, no lo voy a repetir, ¿verdad? Es la forma de trabajar de ellos, donde no hay un líder. Yo siempre he dicho que el día que cambien las reglas de los partidos de soccer, va a dejar de haber corrupción porque basta que compren al árbitro para que se incline el juego hacia cualquiera de los dos equipos, porque le expulse a uno y ya lo dejen de desventaja. Y que cambien las reglas, le dije, como en el béisbol, si expulsan a uno, lo puede sustituir otro jugador, y en el soccer no. Entonces, se presta mucho la corrupción cuando depende la decisión de una sola persona para inclinar la balanza. Y la coordinadora, en los que he platicado por mucho tiempo con ellos, ninguno se le vislumbra con el interés de meterse en las otras secciones. Sin embargo, a la hora de tomar decisión, se juntan los secretarios generales y entre todos la analizan y entre todos la toman. Coinciden mucho con el objetivo que tenemos en la Asamblea Nacional de Autogobierno y se los hice ver y les desperté también la inquietud y el interés de que pudiéramos platicar. No sé si se pueda dar ese día, porque obviamente es un día muy fuerte para ellos, Claro. pero si lo intentamos, quizás podíamos ir haciendo planes de participar en una de sus reuniones donde ellos toman acuerdos que nos permita plantearle y decirle lo que nosotros tenemos como objetivo de la nueva constitución. Así que ese es uno de los puntos referentes a lo de la que dicen que la escuela. Acuérdense que yo también, por la edad que tengo, cuando me tocó la primaria, aprendí a hacer, me acuerdo que hacíamos ceniceros con canicas y mosaicos, hacíamos, no sé, mochilas y un sinfín de talleres que había en las primarias. No podemos nosotros, y no se debe de obligar a un niño a que aprenda matemáticas para que sea ingeniero. No todos nacimos para ser ingenieros. Sí, sí que tema lo básico, porque es común que en una casa diga, ¿qué hace el niño? No, mira, está haciendo unos dibujos ahí que no le sirven para nada. No, no, consiguen un maestro de matemáticas, de español, para que no, que le consigan un especialista en dibujos, en pintura, porque a lo mejor es un gran prospecto para eso. Eso es lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa muchas veces y te digo, me cuesta un poquito de trabajo seguir hablando, hay mucho que pudiera opinar, pero gracias por la oportunidad y ojalá y el día 15 podamos estar apoyando a los maestros que ahorita son ellos y 36 sindicatos más que llegamos a apoyarlos y para hacer coalición el día 12 de abril, que estuve ahí en la Ciudad de México, y estamos seguros que ahora vamos a hacer más el día que estalle la huelga, el 15 de mayo. Ale, ¿A, muchas gracias. a qué horas vas a estar ahí, Pablo? Yo voy a amanecer ahí porque la marcha comienza a las 9 del Ángel de la Independencia, el Zócalo. 9 de la mañana. Hey, Bueno, pues por ahí te busco, ¿no? Pero yo creo que en el Zócalo. sí, como quiera, pues ahora sí que para eso me están haciendo el favor los maestros Sí. de hacerme ese, y digo honor y distinción, porque es muy cierto también de ellos. Tienen suficiente gente como para no subir a ningún invitado al templete. Ya me lo habían dicho el 12 de abril, no te van a dejar, no te van a dar la palabra. Bueno, si no me la dan, no importa, ¿no? Yo como quiera voy a saludarlos No, y pero más pedirles. bien hablar en corto con ellos, si se puede un poquito, ¿no? Yo sé que no va a ser Yo fácil. creo que se puede dar, quizás no con todos, pero con dos o tres de ellos, sí. Claro. Y Pues hemos muchas gracias. conversado con algunos de ellos, pero siempre, pues, este movimiento y como un símbolo también de que Ana apoya al magisterio, a los maestros, ¿no? Y a sus luchas y a sus derechos y, De hecho, llevo mi claro, camisa con el escudo de Ana, ¿eh? sí, exactamente. Y y bueno, si puedes decir algo más al ratito que descanses de la alergia, será muy bienvenido también, Pablo. Ok, muchas Nos gracias. vemos el jueves ahí en el Zócalo. Le damos la palabra ahora a Otilia y luego a José Concepción. Bueno, bueno, a mí me parecen muy válidas las demandas de los maestros, ¿no? Desde el punto de vista sindical y, bueno, y laboral sobre todo, me parecen muy válidas y me parece muy bien que los apoyemos. Sí, yo personalmente estuve en contra de la ley del 2007, de la ley del ISSSTE, que quedamos ahí algunos, recordarás, Marco, que quedamos que nos jubilaban por el 10º transitorio, pero a todos los demás los metieron a las afores, ¿no? Así es. Y bueno, el incremento,
que peleaban los jubilados, que las jubilaciones son bastante malas, era del salario mínimo, lo que aumentara el salario mínimo. Y en esos años, pues lo que aumentaba el salario mínimo era mínimo, ¿no? Era casi nada. Y Así. luego cuando ya dijeron que mejor que aumentara más el salario mínimo, entonces nos aumentaban, bueno, les aumentaba porque yo ya estaba jubilada de acuerdo la UMA, Uma. ¿sí? Esa unidad de medida arbitraria, y siguen aumentando de acuerdo con las sumas. Y teníamos derecho los jubilados en el ISSSTE a 10 salarios mínimos como máximo de nuestra pensión, 10 salarios mínimos, y luego lo convirtieron en 10 sumas. O sea, nos han ido bajando cada vez más, sí, aunque no soy de la SEP, soy de la UNAM, nos han ido bajando cada vez más nuestros incrementos, ¿sí? Así Y es. aunque haya gente que ha ganado juicios, a los que se jubilaron antes, que no les aumentaban de acuerdo con el salario mínimo, ya hay bastantes gentes que han ganado juicios para que les aumenten de acuerdo como aumentó el salario mínimo en el sexenio pasado, ¿sí? Que fue bastante más de lo que aumentaba antes y que eso es bueno, ¿sí? Entre ellos estuvo beneficiada mi hermana, afortunadamente, ¿no? Ahora, nosotros dentro de nuestra constitución, y eso sí hay que conocerlo, hay que saber que nosotros propugnamos en todos nuestros artículos, no los pude leer, estuve aquí repasando mientras me tocaba algunas cosas que sería importante decir. Las condiciones de trabajo de todos van a ser buenas y esa constitución hay que dársela a conocer a los maestros. A mí me parece esencial que ellos conozcan esta constitución, porque entre ellos hay muchas gentes que son avanzadas y yo creo que podrían simpatizar con nuestra constitución, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que decías respecto a que si podemos o no podemos nosotros plantear una forma de educación, si los maestros de la coordinadora no lo han hecho, bueno, están muy preocupados a lo mejor peleando por sus condiciones de trabajo, que no son tan buenas, ni por la jubilación, que tampoco es tan buena. Y ahí les podríamos dar a conocer algunas ideas que nosotros tenemos y que algunas se ven reflejadas en la Constitución, ¿sí? En cuanto a la participación de todos, que también Eliseo de alguna manera mencionaba que a él lo mandaron a freír espárragos y que no lo dejaron hacer, no sé qué. Aquí en la Constitución se plantea la participación de maestros, de padres de familia, y me parece que en la secundaria, eso ya no lo encontré, o en la preparatoria, también hay la participación de los alumnos, ¿sí? Y una partecita que a mí me interesa mucho, nada más que no veo bien, y aquí estoy con la Constitución, en donde dice, es parte del artículo 78, que dice, las escuelas son consideradas como centros de acción social y cultural, al ocuparse de la comprensión de los problemas sociales y generar productos, servicios y comunicaciones para mejorar la vida en las comunidades, municipios, regiones, estados, en el país, en América Latina y en el mundo, según sea el interés y la posibilidad de docentes y educandos, ¿sí? Esta parte me parece muy importante porque hablamos de que los programas están mal y de que tendrían que darles esto y esto. A mí lo que me parece es que en la escuela hay que enseñar de cosas. Bueno, a mí el otro día me dijeron en una reunión que yo era tarada. Bueno, no me dijeron así, pero de alguna manera es que yo no sabía dar clases y por eso a mis alumnos no se interesaban en aprender. Me recuerdo muy bien, lástima que no esté la persona. Yo le quería decir que yo no tengo desconocimiento de pedagogía y de didáctica, que yo hice una especialización en docencia. Yo hice una especialización en docencia en la UNAM con gentes que sabían mucho sobre educación, ¿sí? No me siento aquí muy, muy salsa. No, no lo soy, pero sí me pude dar cuenta de que a los alumnos no les interesa estudiar porque lo que les enseñamos no tiene que ver con su vida, ¿sí? No tiene nada que ver con su vida.
Y aquí lo estamos planteando nosotros. Y sí tenemos posibilidades de elaborar un proyecto para la educación. Yo creo que el Consejo de Transformación tiene muchísimas gentes de transformación educativa, perdón, tiene muchísimas gentes que podríamos, incluyéndome a mí, aportar para hacer un proyecto de educación que sea del interés de los alumnos. Les decimos, a ver, la, cómo se saca el área de un cuadrado. Y a ellos no les importa sacar el área del cuadrado, pero si les planteamos que vamos a hacer un salón para X cosa que hace falta en la sociedad, yo creo que sería muy distinto. Por lo menos yo en mis alumnos los he visto. A mí el último programa que di yo en el CCH era sobre agua, oxígeno, suelo, alimentos y medicamentos. Y perdón, pero los alumnos se interesaban, pero se interesaban en serio. Claro que yo nunca les di lo que pedían, que la teoría cuántica, no, no se las di, porque eso era cosa, ni yo le entendía bien, pues. Entonces, no, no podía impartirla, menos para los chicos que tenían mucho menos base que yo, ¿no? Para que lo entendieran. Pero sí les enseñé con qué agua te bañas, con qué agua te tomas, con qué agua te inyectan, todo eso, y con eso vimos los conceptos. Y eso sí les interesaba a los muchachos. ¿Sí? ¿Qué demonios tomas del aire? ¿Qué hay en el aire? ¿Qué te sirve para vivir? Eso sí les interesaba a los muchachos. ¿Dónde plantas las plantas que te alimentan? ¿Dónde las siembras? Eso les interesaba y parece mentira, pero el suelo, el tema de suelo les interesaba muchísimo a los chicos. Y yo creo que por eso es por lo que tenemos que propugnar, que los niños sean educados para la vida, que como dice nuestra Constitución, sea un centro de acción social y cultural. ¿Sí? Y a mí me encantaría la actividad que propuso Eliseo, de sacar a los niños a la calle y que vean las cosas que hay en su cotidianidad. ¿Sí? Hay que tener cuidado, claro, hay que cuidarlos, hay que tener Sí. ciertas normas para sacarlos. Pero cuando yo sacaba a mis alumnos a algún lado, era una lata sacarlos, porque sí tenía que hacer uno muchas cosas. Ellos quedaban mucho más interesados, veían las cosas, los llevaba a un lugar donde hacían, donde hacían autogestión en Vicente Guerrero, en una comunidad que se llamaba Vicente Guerrero en Tlaxcala. Y ellos se interesaban, pero un chorro, los ponían a preparar un fertilizante. Lo llevaba también a un lugar aquí en el estado de Hidalgo, donde tenían un proyecto integral, donde purificaban el agua, tenían un restaurante, sembraban plantas de ornato y luego también cultivaban peces y tenían su restaurante y en el restaurante utilizaban todo esto. Y perdón, pero eso sí les interesa a los alumnos, ¿sí? Claro. Aunque la maestra no tuviera bases de pedagogía sí les interesa. Yo creo que más está en lo que enseñamos que a veces en cómo lo enseñamos. Sí. Y si los maestros participan en la elaboración de planes y programas de estudio, yo creo que sería muy rico y sería mucho mejor. Y además ellos aprenderían de la discusión con sus compañeros. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí tenemos modo y me parece perfecto que apoyemos a la coordinadora. Sí, gracias, Otilia. Muy interesante todo lo que también nos dice Otilia y pues tenemos ya el proyecto, está en la Constitución y el Consejo de Transformación Educativa está listo, está preparado para sustituir a la SEP. Y no es una retórica, realmente somos un equipo bastante consolidado con la experiencia educativa y que podemos sustituir a la SEP. No queremos a Mario Delgado ahí, ya lo habían de quitar y poner al Consejo de Transformación Educativa. Y bueno, por ese camino, pues a todos los de la partidocracia, ¿no? Le damos la bienvenida a César Ramos Galloso, que ya llegó y siempre presente. Y le damos la palabra ahora a José Concepción Góngora Herrera y luego a Joel Vega.
Buenas noches a todos ustedes, compañeros. Antes que nada, una disculpa, llegué un poquito tarde. No es que haya llegado tarde, simplemente estaba yo recibiendo una llamada y se tardó la compañera platicando conmigo sobre los problemas que tenemos de aquí en Campeche. Y le dije, te voy a cortar la llamada, compañera. Voy a entrar en una reunión, por eso entré un poquito tarde. Sí, muy Pero qué bien. bueno, estamos analizando sobre la Coordinadora Nacional. Pues es un movimiento que sí le dio empuje a la nación desde 1979 y que iniciara prácticamente ya el 15 de mayo de 1980. En aquel tiempo, voy a hacer una pequeña remembranza, en aquel tiempo del 79 al 80, yo era secretario de organización de mi delegación sindical en el estado de Oaxaca. Y ya en el 81 ya quedé nombrado como secretario general de mi delegación en la región Mixteca. Y fue cuando ya el movimiento ya había iniciado fuerte y yo participé en ese movimiento al inicio. Ahí fue cuando mataron a Misael, el secretario general estaba Pedro Figueroa, estaba el maestro, eh, ¿cómo se llama este? Se me acaba de olvidar. Bueno, ahí estábamos en Oaxaca. Yo trabajé en Oaxaca desde el 72 hasta 2003 en que me jubilé. ¿Tú En conociste a ese caso, Misael, José Concepción? sí, yo estuve en la Mixteca, cerca de la Normal Tamazulapan, ahí estuve trabajando 8 años allí, y fue ahí cuando inició el movimiento. Yo estaba ya en la comunidad de Tepelmeme de Morelos, y, y participé, y nosotros precisamente fuimos los que estuvimos encerrados 8 días abajo del edificio del Comité Ejecutivo Nacional en México. 8 días estuvimos ahí abajo, encerrados, por medio de las ventanitas nos pasaban la alimentación por los compañeros, ahí hacíamos de todo, teníamos que enfrentar a Juanitud Barrios, precisamente allá en el Auditorio Nacional. Pues ahí logramos que nos liberaran, nos pasaron al auditorio, ahí estuvimos analizando este movimiento, y de ahí logramos los cambios que queríamos en aquel tiempo. Esa es la parte del inicio del movimiento. Posteriormente fuimos avanzando, pero en 1989, 90 por ahí, cambia la situación de la coordinadora. Los compañeros que estuvieron allá como líderes de la sección 22, pues nos jugaron un poquito, le digo poquito porque, para no decirlo más, ¿verdad? Nos jugaron chueco y se entregan al gobernador de esa época. Y estuvieron al servicio del gobernador. Fue cuando ahí yo tuve que hacerme un lado y decirles que no estaba yo de acuerdo con la forma que estaban manejando el movimiento de la Coordinadora Nacional. Porque el movimiento de la Coordinadora no solamente era impulsar o mejorar el salario del magisterio, sino también impulsar el desarrollo social de las comunidades de todo el país, de todos los trabajadores, porque en aquel tiempo todos los trabajadores, sea del ISSSTE, sea de en empresas, lo que sea, tenían un salario sumamente bajísimo, ¿sí? Entonces, al estar yo en esa posición de rebeldía, me vetaron. Me vetaron y me dijeron, no, es que tú estás, no, no, es que yo estoy defendiendo los derechos de los maestros y de las comunidades, de los pueblos. No es posible que estemos devengando un salario en donde nosotros aquí en Oaxaca, de que yo no soy oaxaqueño, pero ustedes saben que llevo mucho tiempo acá, tenemos que caminar 30, 40 o 50 kilómetros para llegar a nuestras comunidades, ¿sí? ¿Y qué hacíamos nosotros los maestros? Ahí viene la parte más importante para mí, porque nosotros nos arraigábamos en las comunidades, no solamente enseñábamos de manera teórica, sino también de manera práctica. Vivíamos con la comunidad, con los padres de familia, con los alumnos, con las autoridades, analizábamos la situación de la comunidad y tratábamos de resolver la situación de las comunidades a través del mejoramiento educativo de los niños, los jóvenes y las personas adultas. Fue ahí cuando, en una ocasión, en una asamblea que tuvimos allá, propuse a los compañeros maestros de mi región de que ya no respetáramos
los programas oficiales que nos imponían los gobiernos de la República eran programas que venían de otros países, estábamos copiando de otros países, pero no analizábamos los problemas reales que vive nuestro país. Entonces yo le decía al maestro, hagan un lado ese programa, esa reforma que nos manda el gobierno, y ustedes hagan su propio trabajo tomando en consideración la necesidad del pueblo, la necesidad de los alumnos, los cambios que debe sufrir la región, ¿sí? Porque ahí nos están imponiendo ideologías de otros países cuando aquí estamos sufriendo de lo peor, ¿sí? Entonces les decía, tomen sus notas, qué es lo que les da beneficios, qué es lo que logran positivamente y qué es lo que no pueden lograr. ¿Por qué no lo pueden lograr? Analícenlo, lo discutimos en consejo técnico y lo ponemos en práctica. Que vamos a trabajar las hortalizas en el huerto escolar. Bueno, vamos a llevar a los niños allá, que practiquen cómo se siembra un rábano, un cilantro, una cebolla, que sea práctico, que no solamente sea teórico, que la educación sea práctica. Porque de nada sirve que al alumno le estemos enseñando, como está sucediendo ahorita, una tecnología que en lugar que desarrollen su cerebro para analizar, para discutir temas y todo eso, simplemente le están robotizando. Ya no razonan. Si le dice a un alumno, ¿cuánto es 4 por 4? Agarran la calculadora o su teléfono y están ahí con su dedito. Es tanto. Lo vemos en las tiendas, lo vemos con profesionistas incluso. Agarran su celular y ya están sacando las cuentas de este y otro, que no pueden hacerlo. ¿Qué pasa allí? O sea, que no existe raciocinio para que el alumno desarrolle su capacidad creativa. Y es lo que debemos buscar en la educación, que sean capaces de crear y no sean capaces solamente de repetir lo que les están diciendo, haz esto, así se debe hacer. No, no, que sean capaces de construir su propio futuro. Ahí es la cuestión educativa. Repito, los alumnos nunca deben ser robotizados, deben ser creativos, transformadores, que pongan en práctica lo que les dicen verbalmente, pero que lo pongan en práctica, que lo experimenten, que analicen, que experimenten y los resultados que lo den a conocer. Actualmente, de veras que, como dice el compañero, un muchacho de preparatoria no sabe leer muy bien, no sabe escribir muy bien, parecen letras, bueno, que no se puede leer, ¿verdad? En matemáticas estamos muy atrasados. Hay alumnos, felicito incluso una niña que hace poquito ganó el primer lugar a nivel mundial de matemáticas. No sé si es del estado de Oaxaca o no sé de qué estado es, ganó el primer lugar. Entonces, ¿qué es la educación? Que transforme la creatividad del alumno, que no sea un robot, o sea, que no sea mecánica su forma de vivir, sino que sea creativo. Ahora, en la cuestión de la coordinadora, que se inclinen prácticamente en el cambio social. Ahí es un punto. Otro, es cierto, y tiene razón los compañeros al luchar sobre la cuestión salarial. Les voy a platicar mi caso. Yo me jubilé en el año 2003 con salarios mínimos. ¿Y qué pasó? Viene la reforma de Peña Nieto y va mi sueldo al UMA. Si analizamos la reforma que Peña Nieto impuso, ahí dice claramente que el UMA iba a ser utilizado para solventar situaciones de deudas, de créditos en el ISSSTE. No era aplicable al salario del trabajador, sino era para que paguen menos los abonos en el crédito, por ejemplo, de vivienda, de carro, lo que sea ahí donde se aplique. Pero ¿qué hizo el ISSSTE? El ISSSTE lo aplicó de manera pareja. ¿Por qué? Porque el ISSSTE en aquel tiempo enfrentó una demanda porque utilizaron los afores, escúchenlo, utilizaron los afores de todos los trabajadores de educación y se le entregó a Peña Nieto. ¿Para qué?
para que construyera el aeropuerto de México, que nunca lo terminó. ¿Cómo engañaron al sindicato? ¿Cómo engañaron a los trabajadores? Le dijeron, las AFORES se van a utilizar como calidad de préstamo y ustedes van a recibir beneficios con las utilidades que deje el uso de la construcción del aeropuerto. Los trabajadores nunca estuvimos de acuerdo, nunca estuvieron de acuerdo y se demanda el ISSSTE. Aplica el UMA al ISSSTE para que no enfrente el pago que le debe a los maestros en salarios mínimos. Y aún así, con las luchas y toda la cosa, el gobierno nunca quiso cambiar esa reforma aplicada. Y hasta la fecha lo sigue aplicando. En este movimiento que estamos viviendo ahorita, quiero decirles algo. López Obrador decía que iba a reformar la ley del ISSSTE, que iba a beneficiar a los maestros, que iba a apoyarlos económicamente. Pero ¿qué sucede? López Obrador en su discurso, prácticamente casi en el último discurso, dice, los maestros que se jubilen van a tener un salario tope de jubilación inicial de 16,700 pesos. Se aplica ese salario y afecta también a nosotros jubilados que ya tenemos 10, 15, 20 años de jubilado. Yo tengo 22 años de jubilado y fui afectado con esa reforma y mi sueldo que ya llegaba a los 20,000 pesos, de pronto bajó a 16,000 pesos. ¿Dónde está el apoyo de López Obrador? Viene Claudia Sheinbaum, quiere imponer una jubilación de 50 y 60 años de edad para poderse jubilar. Cuando en 1972, 73, hasta estos cambios que se están dando, los maestros se jubilaban, los hombres con 30 años de servicio y las mujeres con 28 años de servicio. Yo me jubilé con 30 años de servicio, con una edad de 53 años. ¿Sí? Y ahora lo quieren modificar, quieren subirle a los años de jubilación, tanto a hombres como a mujeres. Y al mismo tiempo, homologar el salario y disminuir el salario y afecta totalmente no solamente los que nos jubilamos en aquel tiempo, hasta los que van a jubilar actualmente. Entonces, ¿cuál es el apoyo que realmente nos dio López Obrador? ¿Y cuál es el apoyo que Claudia nos quiere dar, aparentemente, que no lo va a dar? Están haciendo reformas que en lugar de beneficiar la vida económica del magisterio, los está golpeando. Y como decían los compañeros, desgraciadamente los líderes sindicales se entregan al gobierno y abandonan a los trabajadores. Eso ya no debe ser. Ahora, ¿qué debemos impulsar como nosotros en el movimiento de ANA? Impulsar una educación libre. Que el maestro enseñe todo lo que realmente se le debe enseñar al alumno en base a la historia de nuestro país, no tomando ejemplos de otros países, que exista un intercambio de escuela con escuela, de estado con estado, que los alumnos compitan entre ellos mismos. Vamos a aprovechar parte de esta tecnología por medio de Zoom. La escuela primaria Miguel Hidalgo va a competir con la escuela primaria Benito Juárez de Oaxaca, van a intercambiar criterios, van a intercambiar en matemáticas sus conocimientos. Ahí estamos, ahora sí, impulsando al alumno a razonar, a no ser repetitivo. ¿Sí? Podemos seguir platicando más, pero con esto yo creo que termino mi intervención y Sí, discúlpenme gracias. si me alargué demasiado. Estuvo muy bien y muy interesante, José Concepción. Y sí, competir y colaborar, ¿no? Entre proyectos educativos escolares, diferentes escuelas, diferentes maestros, poner, hacer congresos, hacer eventos de intercambio, muy enriquecedor sería y que se hicieran cosas originales en cada escuela relacionadas con la comunidad. Y de lo que decía Otilia, y también se dijo de la jornada de 40 horas de 48 horas ahorita y que pretenden 6 años ser de 40 horas, en la nueva constitución que nosotros estamos desarrollando, la jornada máxima es de 30 horas, tendiendo a disminuir, es decir, 6 horas de lunes a viernes.
5 días a la semana, 6 horas al día. ¿Por qué? Porque es importante el descanso, la convivencia, el desarrollo cultural, todo eso. Entonces no debe ser tanto el desgaste laboral y además no se necesita, podemos producir más y mejor si estamos colaborando y si todos trabajamos no hay desempleo. En fin, todo esto en contexto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que este jueves inicia un paro en demanda de la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, sobre todo por el tema de jubilaciones y pensiones que ha sido tan controvertido, como ya decía Otilia. Le damos la palabra a Joel Vega Márquez. Estamos ya en la recta final, son las 8:38. Nos quedan 22 minutos de programa. Adelante, Joel. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Qué bueno escuchar a un maestro ya jubilado de toda la experiencia que pues ha acumulado, ¿verdad? Eh, eh, yo estuve en la reunión de fundación de la coordinadora hace 45 años, ahí en la sección novena, eh, haciendo acto de presencia como estudiante de ciencias sociales, sociología y también como trabajador del Seguro Social. En aquel tiempo, pues varios coordinadores se desarrollaron, la de los maestros, la del movimiento urbano, popular, y la Coordinadora Sindical Nacional. Pero bueno, fue un movimiento álgido de movilizaciones el año del 79, 80, y pues bueno, ahorita ya cumplieron 45 años de lucha. Yo asistí a un foro de los maestros, le llaman el Foro de las Resistencias, estaba presente la coordinadora y eh, como 40 organizaciones sociales, sindicales, y pues ahí todos expusieron sus puntos de vista. Yo pues me presenté como miembro de un colectivo de jubilados del Seguro Social y entre otros comentarios pues yo les decía que en una intervención que pues también los jubilados del Seguro Social hemos luchado por la derogación de la ley de Afores del año del 97. El año del 97 fue cuando se inició el sistema de la ley de ahorro para el retiro llamada Afores y que pues también desde aquel tiempo proponíamos ya la abrogación de esa ley que bueno, se fue el tiempo y pues esa lucha no prosperó por varios motivos, pero bueno, ahora los maestros por lo menos ya lograron pausar, como dijo Claudia Sheinbaum, pausar la ley de Afores del 2007, que es la ley que les afectó directamente a ellos. Pero bueno, más atrás la ley del 97, no solamente, la ley de Afores del 97 no solamente afecta a los trabajadores activos y jubilados del Seguro Social, afecta a todos los trabajadores que están registrados en el Seguro Social, que son algo así como 23 millones, los que están registrados en el Seguro Social y que son también el universo de los afectados, junto con su núcleo familiar, pues son un universo de 80 millones de mexicanos que son afectados por las Afores y las Afores pues son 11 empresas que manejan arriba de 8 billones de pesos, que bueno, obviamente que se tiene que pensar en derogar esta ley también, la ley del 97, y convocar a los 23 millones de trabajadores a movilizarse por la abrogación de esta ley. O sea, se ampliaría el movimiento mucho más de lo que representan los maestros, que bueno, los maestros de la coordinadora pues tienen capacidad de movilización, tienen secciones muy fuertes como la sección 22 de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y pues parece que en ese periodo muchas más secciones sindicales en todo el país pues se han incorporado al movimiento, y bueno, parece que el próximo plantón que van a hacer el 15 de mayo en el Zócalo pues va a ser enorme. Yo sugeriría que Ana, pues que yo creo tiene mucho que aportar, pusiéramos una manta y tratáramos de debatir con los maestros la cuestión de la nueva constitución. Yo le entregué el libro a un compañero dirigente de la CENTE, Gonzalo Villagrán, de la sección novena, en uno de los tantos foros que hemos estado con él, y yo le dije, mira, somos del grupo ANA, estamos por una nueva constitución, y le regalé el libro, léelo, a ver qué te parece. Finalmente, bueno, ahorita no he tenido oportunidad de platicar con él, pero yo le decía que, bueno, la lucha de la gente es una lucha gremial, está bien, es correcto luchar por sus derechos laborales, etcétera, pero la lucha también debe ser una lucha política. Tenemos que juntar la lucha gremial con la lucha política para tomar el poder desde abajo. Y los maestros pues tienen una membresía enorme, representan una gran fuerza social que puede empujar a una transformación real del país desde abajo. Sintéticamente yo le decía a los maestros, al maestro Villagrán, se trata de echar abajo al sistema presidencialista, esta pervertida división de poderes,
este sistema de partidos repleto de chapulines, vacíos de pueblo. Se trata de echar abajo todo el sistema presidencialista y a construir un verdadero poder popular, construir un poder dual que desde abajo gobierne, que vigile a los de arriba. Y cuando tengamos capacidad de echarlos abajo, los vamos a echar abajo. Pero bueno, ahorita la dinámica es la dinámica electorera, donde con el sistema electoral actual, pues bueno, por todos lados se hace publicidad y pues a toda la gente nos acarrean para votar. En la última elección, pues se obtuvo el 40% de votación de electores, el 40% se obtuvo en la elección del año pasado. O sea que Morena y el sistema electorero no pueden echar las campanas al vuelo. Hay una gran abstención, hay descontento, y bueno, los maestros de la coordinadora y también el Foro de las Resistencias, que agrupa a más organizaciones sociales sindicales, donde tenemos que presentarnos como ANA y dar nuestro punto de vista de la nueva constitución, asistir a esos foros de la resistencia. El próximo, bueno, ellos lo van a avisar y bueno, yo creo que hay que estar presentes ahí. Y bueno, también poner una mesa, una manta el 15 de mayo en el Zócalo y a platicar con los maestros. Aparte, bueno, aparte de lo que ya había yo propuesto anteriormente de nosotros ir a las escuelas primarias, secundarias, hablar con los maestros, ver sus necesidades, apoyar su justa lucha por la abrogación de la ley del 2007, pero hacerles también ver que hay que atender el problema de la nutrición, de la comida sana para los educandos. Ya Mario Delgado y Claudia Sheinbaum decretaron que ya no se va a vender comida chatarra dentro de las escuelas, pero afuera hay muchas madres que venden comida chatarra. Yo les decía a los maestros, ¿por qué no demandamos que se construyan comedores comunitarios que generen empleos bien pagados para madres solteras, jefas de familia, y un trabajo digno con seguridad social, socializar el trabajo doméstico en las escuelas primarias? Esa es una demanda que hay que llevar con los maestros, a que ellos la impulsen junto con nosotros, los padres de familia, los abuelos. Y bueno, hay otra propuesta de una de las tantas corrientes de la CENTE que están convocando a construir la gran Asamblea Nacional del Poder Popular. Pues está bien, o sea, hay una perspectiva más amplia de lucha. Nosotros tenemos que presentarnos como Asamblea Nacional de Autogobierno, entrarle al debate y bueno, vemos cómo va a evolucionar esto, porque bueno, la CENTE, el magisterio, obviamente que en sus órganos como son las asambleas representativas, pues ellos todo tipo de temas lo debaten, lo someten al debate, a la votación y finalmente votan las acciones y bueno, hasta ahorita pues han hecho grandes acciones. Hay que ver que, bueno, el 15 de mayo sea realmente una huelga nacional, como ellos la están llamando. Y bueno, ahorita ya, obviamente, Claudia Sheinbaum ya echó marcha atrás, ya pausamos la ley, ya estamos resolviendo sus demandas. Aunque hay otras demandas, dice Claudia Sheinbaum, pues no hay dinero para atenderlas. Bueno, pues tenemos que exigir, entre otras demandas, poner la consulta, desconocer la deuda del Fobaproa, porque esos recursos se destinan en la educación. Lo mismo que allá había otro maestro que proponía desconocer la deuda externa para que esos recursos se destinan a la educación y a todas las necesidades del pueblo. Entonces, es un programa, hay que elaborar un programa más general. Hay que elaborar un programa más general y bueno, acercarnos más a la gente, estar en el foro de las resistencias, compañeros, y estar presente el 15 de mayo, si es posible, con una manta, una mesa, y llegar ahí pues a repartirle los ejemplares de la nueva constitución. Son mis propuestas, compañeros. Esperamos vernos el 15 de mayo en el Zócalo. Saludos cordiales a Bueno, todos. por ahí nos vemos, Joel. Y sí, los mismos niños con sus docentes podrían hacer una campaña para mejorar los alimentos que venden para su consumo, que ellos mismos sepan qué es lo conveniente para su salud y y que no solamente se le quite el trabajo a los que ahora venden la comida chatarra, sino hay que hacer una transformación y no sé si un comedor, pero sí que sean esas mismas personas que subsistan en su ingreso, pero vendiendo cosas adecuadas para los niños y con la higiene y la calidad adecuada. Es cosa de ese otro proyecto educativo que estamos Se tiene, impulsando se tiene que con la aterrizar más nueva esa propuesta, constitución. compañeros. Se tiene Sí, que aterrizar más la propuesta. Yo estoy proponiendo comedores comunitarios, exigirle al gobierno destine recursos suficientes en comedores comunitarios que generen miles de empleos para madres, jefas de familia, madres solteras,
trabajo digno con seguridad social y sale trabajo doméstico. Pero Sí. bueno, esa es una propuesta que finalmente, si la presentamos ahí en la CENTE o en el Foro de las Resistencias, todo el mundo la va a debatir y va a decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y finalmente se va a votar. ¿En Pues qué hay que ir términos? construyendo ese consenso, pero no creo que Mario Delgado tenga sensibilidad como para eso. No, no, no. A Ni Mario Delgado, a Sheinbaum, pesar ¿no? de que temprano le vamos a pedir la renuncia, Pues ¿para sí, qué, para qué queremos un chapulín que ahora guachicolero. que Claudia Sheinbaum ya invitó a Adrián Rubalcaba a ser director del metro? Pues a quién le pidió permiso Claudia Sheinbaum. No por Y muy presidenta que sea, tiene que hacer lo que se le pegue la gana. la, O sea, hay que la- rechazar mucho de lo que hace Claudia Sheinbaum y en su momento exigir la renuncia de Chapulín Mario Delgado. Pero bueno, todo esto hay que ponerlo a debate, compañeros, ahí Ahí en lo las tenemos, asambleas de vamos la FED. construyendo los consensos de la nueva educación, pero también lo que se percibe en las participaciones que ha habido hoy es que sentimos cierta cercanía con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero como si hubiera, si hiciera también falta su definición pedagógica y su definición política hacia una nueva dimensión social, no mantenerse como a veces se piensa, cuando se piensa en demandas o en exigencias, es como si le pidiéramos al gobierno y al sistema que nos concediera aquello que justamente está hecho para no conceder. Entonces, por eso la idea es sustituirlo, ¿no? No es porque no vemos que ni Mario Delgado, ni Claudia, ni ninguno de ellos tenga la suficiente sensibilidad para realmente hacer un cambio esencial, ¿no? Están tratando de administrar bien el capitalismo, como ha sido el estilo ahora de las luchas por las elecciones, no son para hacer un cambio esencial, es negociar para que te den la chamba de ser ahora el nuevo administrador del sistema capitalista, y así ha sido en todos los países de América Latina, ¿no? Entonces, nuestro papel es empezar a generar nuevos consensos, nuevas perspectivas, nuevas posibilidades de poder hacer. De hecho, ustedes saben que estamos formando, el sábado próximo se va a presentar la Universidad Latinoamericana de la Sociedad del Afecto por este mismo Zoom. Y eso es un proyecto educativo internacional que obviamente se está articulado con lo que nosotros estamos haciendo, pero es también abrir un cauce que esa universidad no va a estar ligada a ningún gobierno de América Latina. Es totalmente autogestiva, independiente, y por lo pronto ya tiene, bueno, les doy un adelanto, ya tiene tres campus, ¿no? Uno en Brasil, otro en Colombia y otro en México. Y se va a extender. Tenemos vínculos para que se extienda fácilmente a Argentina, a Perú, a Chile, a Uruguay, a otros. Vamos a hacer una cosa interesante. Entonces, no sé, habría que ver si los compañeros, Pablo, de la coordinadora son sensibles o tienen alguna barrera que no les permita transitar a esta parte pedagógico, político, social, y por alguna razón ellos se mantienen en el esquema de presionar solo en el ámbito de demandas laborales y presionar pues para que el gobierno acepte, ¿no? Sin salirse de esos cauces. No sé, yo creo que deberían seguir demandando que el charrismo se acabe en el CENTE, ¿no? Y que ya la coordinadora fuera el nuevo titular del contrato colectivo. ¿Por qué no? ¿Quién se los impide, no? La democracia dentro del CENTE es necesaria y es una reivindicación histórica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, yo creo que ya desde el punto de vista práctico político, la coordinadora tiene más fuerza que los charros. Todavía en la época del Bester, parecía que ella manejaba mucho a través del PRI y de muchas cosas, pero actualmente la coordinadora debiera reivindicar desde, y, pues hay otra pregunta, ¿no? ¿Por qué López Obrador y Claudia Sheinbaum mantienen el charrismo o se mantienen aliados con el charro principal del CENTE, ¿no? ¿Por qué no le dan mayor receptividad a la coordinadora? Parece, la coordinadora se sintió de hecho defraudada por López Obrador después de que lo apoyaron con muchos votos. Se sintió defraudada porque no tuvo el eco que se suponía que iba a tener. Incluso dicen ellos que la reforma educativa de Peña Nieto, López Obrador dice que la echó para abajo, pero los de la coordinadora dicen que no, que nada más fue una pinceladita
para tratar, como siempre, de aparentar de que habían quitado la parte punitiva de la reforma educativa, pero que en esencia sigue el modelito pues, del neoliberalismo, como dicen, ¿no? De la OCDE. Entonces, ya que se podría aprovechar esta coyuntura del 15 de mayo para insistir en un cambio educativo, como dice Joel, para insistir en la renuncia de Mario Delgado y para insistir en que ya sea el Consejo de Transformación Educativa el que tome las riendas del proyecto educativo nacional. Estamos preparados para eso. Lo único que falta es el tener la posibilidad, el presupuesto y la referencia. Obviamente no pensamos que Claudia o que Mario Delgado podrían aceptar algo así. Por eso los queremos quitar también. Porque imagínense un escenario donde Claudia dijera, no, pues si el Mario Delgado no sé por qué lo puse ahí, me equivoqué. No tiene nada de obra educativa, no. A ver, que vengan los del Consejo de Transformación Educativa que son un equipo bien consolidado y bien, que vengan acá con sus propuestas y empecemos a impulsarlas, que participen los docentes, que participe la coordinadora, que se hagan foros de cambio educativo y que haya la construcción de un consenso. No, le dan la vuelta, como López Obrador habló en algún momento de que iba a haber una nueva constitución y le dio la vuelta. Es decir, siguen dorando la píldora, siguen aparentando que hay cambio, puro lo que se llama el gatopardismo, que todo cambia, pero para que nada cambie, ¿no? Es decir, nada más aparentar. Y pues ahora con esto de Rubalcaba, pues, y de muchas otras cosas que están pasando, ¿no? Esto del nepotismo, que Claudia mandó su carta a Morena, ¿no? De que no debe haber nepotismo y la lee la Luisa María Alcalde. Y resulta que, pues, ¿cuántos parientes de Luisa María Alcalde hay en el gobierno, ¿no? Y de los Batres, otro tanto. Y así están grupos de familia, los mismos López Obrador, no hay un secretario de gobierno en Tabasco, López Obrador, no está en el segundo de Morena, no es López Obrador. ¿Y quién lo puso ahí? ¿A poco sí es el liderazgo auténtico y surgido de las bases? Lo puso el López Obrador, es una fábrica como siempre lo ha sido de dedazos y que al pueblo pues lo mantienen embaucado, ¿no? Lo mantienen suponiendo y ahora como ya no tienen ni fuerza sus opositores, ya todo lo tiene Morena, pues hay conflictos ahí de intereses y de grupos y también de compañeros de Morena que tienen auténticos deseos de un cambio social, que creyeron que Morena podría hacer eso y hay luchas dentro de Morena por la reivindicación, dicen ellos, de los principios de la ética del perfil social, del perfil de cambio que supusieron ellos que López Obrador representaba y que se han encontrado con que no es así, que ni Claudia Sheinbaum. Yo la verdad les dije en su momento y vamos a hacer más adelante un programa sobre eso, pues nunca vi que López Obrador pretendiera un cambio social esencial. Al principio parecía lo del petróleo que lo iba a reivindicar más, pero pasó su sexenio y lo que va del de Claudia y sigue Texaco y Móvil y Hidrocina en los nombres de las gasolineras. O sea que lo que hizo la reforma de Peña Nieto cuando a López Obrador le dio el infarto, pues no ha cambiado. En fin, pues estamos a 4 minutos de terminar este programa. Les quiero también comentar que la próxima semana, pues considerando un poco esto de las elecciones judiciales, mi opinión, la digo desde hoy, es lo mejor es no ir a votar. No hay que hacerles, ahora sí que no hay que legitimar su proceso y por eso vamos a hacer el próximo lunes, si les parece bien, un programa sobre no a la división de poderes, ¿no? O sea, todo el poder al pueblo. El pueblo es el soberano, ya no queremos representantes, no queremos que gobernantes, queremos el pueblo que se autogobierne y por eso no a la división de poderes, porque la división de poderes es para que se cuiden las manos los corruptos, ¿no? Pero si el pueblo es el que gobierna por sí mismo, pues cuida obviamente sus recursos. Entonces, la Asamblea Nacional de Autogobierno, las asambleas municipales, las asambleas comunitarias, las asambleas estatales estarán cuidando pues, todos los aspectos. No, no, es como un modelo de no corrupción. Ya ven que dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Sí, el poder en manos pues, de una persona o de un grupito, pero el poder en manos del pueblo sería absurdo que corrompiera el pueblo en reunión, en asamblea, en proceso de autogobierno, es la mejor forma para quitar la corrupción. Y si a eso le metemos afecto desde desde el preescolar, primaria, afecto a la comunidad, pues esa es la vía para la no corrupción. Vamos a hablar entonces la próxima semana de Locke, de Montesquieu, por si los quieren repasar, porque ellos fueron los que se les ocurrió eso, la división de poderes y la democracia representativa. Hay que ver lo que pasó desde la Revolución Francesa con el tipo de democracia que se instauró y que sigue hasta la fecha en todo el mundo. Hay que ver lo que ha pasado. No ha dado resultados. Ha dado como resultado violencia y corrupción esencialmente, deterioro social, individualismo, muchos problemas y siguen con el mismo modelito y por eso dentro de 8 días los invitamos a cuestionar a Montesquieu y cuestionar a Locke que se les ocurrió inventar eso de la división de poderes. Entonces, no a la división de poderes. Y dentro de 15 días vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar sobre el Consejo Supremo de la etnia maya de Yucatán, el Supremo Consejo, el Supremo Consejo de la etnia maya de Yucatán. Y vamos a tener un invitado muy especial para que exponga este tema, que va a ser uno de los más significativos líderes en Yucatán, que no sé si ustedes lo conozcan, pero se llama Felipe Neri Espinosa Herrera. Entonces él lo vamos a tener de invitado especial dentro de 15 días, hablando sobre el Supremo Consejo de la Etnia Maya de Yucatán, ¿verdad? Y yo creo que es un... Perdón, Margo, perdón, discúlpame. Y Sí, le agregamos primero y único por usos y costumbres. Así se llama completo, ¿no? lo ponemos en el cartel. Supremo Consejo de la Etnia Maya de Yucatán, primero y único por usos y costumbres, porque en todo México no hay uno que se parezca a la estructura que tenemos, ni siquiera aquí en Yucatán, es el único. Pues es Perdón, ¿eh? un adelanto de lo que vamos a estar comentando dentro de 15 días, ¿no? Y después les propongo dentro de 3 semanas hacer un balance de lo que pasó con sus elecciones de jueces, magistrados y ver qué podemos analizar de todo eso que está ahí pasando, ¿no? Son tiempos interesantes porque está agotándose el modelo oficial, el modelo prevaleciente, y nosotros somos los que podemos tener otra posibilidad de discurso, de proyecto. Y eso yo creo que va a ir siendo cada vez más significativo. Gracias, Marce, por tu comentario. No sé si quieras decir algo antes de irnos, Marce. Ah, este sábado, este domingo próximo es la Asamblea Popular de la Sociedad del Afecto en Toluca. Están todos invitados a las 11 de la mañana. Bueno, vamos a llegar desde las 10 y va a estar muy bueno. Mañana hay reunión del Consejo Nacional Coordinador y le vamos a dar la palabra a Marce para que diga las últimas palabras de esta noche. Bueno, pues muchas gracias, doctor. No, pues aquí más bien yo vengo a aprender porque la verdad no, no conozco mucho de educación, de la coordinadora, no, la verdad no sé. Más bien estoy escuchando con mucha atención, aprendiendo de todos los compañeros. Muchas gracias por estos excelentes reuniones, doctor. Gracias. Y Gracias, Marce. pues ya nos estamos viendo para las otras pláticas. La coordinadora es el movimiento más grande que hemos tenido en los últimos años. Digo, López Sí, Obrador también hizo grandes movimientos, pero movimiento popular independiente, pues la coordinadora tiene claro. 45, 46 años en una lucha muy importante que hay que valorar, a pesar de que le veamos pues algunas otras posibilidades que quisiéramos compartir con ellos. Martín Sí. Cárdenas, ¿quieres decir algo? No, Sí, pues muchísimas gracias por aceptarme y gracias al maestro Neri que me hizo la invitación. sí, Yo soy parte igual de las etnias por Quintana Roo, usos y costumbres. Soy Cumcha de aquí de sí. Cozumel, del estado de Quintana Roo. Me costó trabajo porque vivo en una ranchería, se llama El Cedral, en la isla de Cozumel, Quintana Roo. Ojalá y tengan la oportunidad de podernos visitar aquí.
Claro Y que sí. pues muy interesante la plática, me apasiona, se lo decía al maestro Neri, que es él quien me invitó a participar con ustedes. Y créanme que todos de escucharles son grandes, serán mis sensei, serán mis maestros para que la función que yo estoy iniciando aquí pueda tener el auge que ustedes ya tienen. Se los agradezco. Excelente noche. Gracias, Martín. Y pues todos tenemos experiencia. Unas cosas, unos son más experimentados que otros y esperamos también tus enseñanzas próximamente. Pues por hoy sería todo. Muy buenas Muchas noches. gracias, Martín. Felicidades. Mucho gusto escucharte. Muchas gracias.